Un avión cae sobre un campo helado del Iowa en febrero de 1959. Mueren 3 músicos. Y 4 años después, en una sala de juntas de Nueva York, un grupo de ejecutivos discográficos llega a una conclusión que, si se hubiera aplicado del todo, habría hecho que el rock and roll terminara exactamente ahí, en una sala con aire acondicionado, sin guitarras, sin gritos, sin nada que se pareciera a lo que había empezado unos años antes en estudios de garaje de Memphis y de Chicago. 1963 es el año que casi nadie menciona cuando se cuenta la historia del rock. Y es exactamente por eso por lo que tienes que conocerlo. Porque mientras el mundo recuerda 1956 por Elvis, 1969 por Woodstock, 1991 por Nirvana, lo que pasó en 1963 es la bisagra silenciosa entre todo eso. El momento en que la industria que había creado el rock and roll decidió de manera bastante deliberada que el experimento se había acabado. Voy a contarte por qué, y voy a contarte algo que rara vez aparece en los documentales sobre esta época. La decisión concreta, tomada por personas con nombre y apellido, que estuvo a un paso de matar el género que hoy escuchamos en cualquier coche, en cualquier bar, en cualquier estadio del mundo. Quédate hasta el final. Hay un dato sobre lo que pasó en esa sala de juntas que cambia completamente cómo se entiende todo lo que vino después. Para entender 1963 hay que volver un poco más atrás, a 1959, exactamente al año en que el rock and roll original, el de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard y Buddy Holly, empezó a desmoronarse pieza por pieza, casi como si alguien hubiera decidido desmontarlo con un plan. Buddy Holly murió el 3 de febrero de 1959 en un accidente de avión en Clear Lake, Iowa. Tenía 22 años. Iba con Ritchie Valens y J.P. Richardson, conocido como el Big Bopper. Los 3 murieron en el acto cuando la avioneta que los llevaba a la siguiente fecha de gira se estrelló minutos después de despegar en medio de una tormenta de nieve que el piloto, sin licencia para vuelo instrumental, no debería haber afrontado. Ese día que Don McLean llamaría años después el día en que la música murió, fue solo el primero de una cadena de golpes que la industria del rock recibió en un periodo de apenas 3 años. Elvis Presley, la figura más grande del género, fue llamado a filas en 1958. Pasó 2 años en el ejército destinado en Alemania. Cuando volvió en 1960, ya no era el mismo artista. Su discográfica, RSA, lo redirigió hacia un sonido más suave, más cinematográfico, pensado para baladas y bandas sonoras de películas. El Elvis que había escandalizado a América con sus caderas se convirtió en un cantante de balada para toda la familia. Chuck Berry, otro de los padres fundadores, fue arrestado en diciembre de 1959 bajo la ley Mann, acusado de transportar a una menor entre estados con fines de prostitución. El caso, plagado de irregularidades judiciales que incluyeron comentarios racistas explícitos del juez durante el primer juicio, terminó con Berry en prisión federal entre 1962 y 1963. Salió de la cárcel justo en el año que estamos contando hoy, con su carrera prácticamente paralizada. Jerry Lee Lewis, el pianista que había incendiado escenarios literalmente con fuego en sus shows, vio su carrera hundirse en 1958, cuando se reveló que se había casado con su prima de 13 años, mientras seguía técnicamente casado con su esposa anterior. El escándalo lo convirtió, de la noche a la mañana, en una figura tóxica para las radios americanas y británicas, que dejaron de programar su música casi por completo. Little Richard, que había definido el sonido más explosivo del rock and roll temprano, anunció en 1957 que abandonaba la música para dedicarse al ministerio religioso. Se matriculó en un seminario bíblico en Alabama y pasó varios años fuera de los escenarios, convencido de que el rock and roll era, en sus propias palabras de aquella época, el trabajo del diablo. 4 padres fundadores, 4 carreras destruidas o paralizadas en menos de 4 años, y un quinto, Buddy Holly, simplemente muerto. ¿Quién quedaba para sostener el género?
Ahí está la primera pregunta que la industria discográfica se hizo en 1960, y la respuesta que encontraron es la que define gran parte de lo que pasó después. Conviene detenerse un momento en lo que significaba esa pregunta para alguien sentado en un despacho de Nueva York en 1960. El rock and roll como categoría de negocio dependía casi por completo de un puñado de artistas que generaban la mayoría de los ingresos del género. Cuando 4 de los 5 nombres más importantes desaparecen del mapa comercial en un periodo tan corto, la lógica empresarial inmediata no es preguntarse si el público sigue queriendo esa música. Es preguntarse si vale la pena seguir invirtiendo en encontrar reemplazos o si conviene simplemente dejar morir la categoría y trasladar los recursos a otra parte. La respuesta de la industria fue sustituir el rock and roll original por algo mucho más controlable. Y aquí aparece un término que probablemente has escuchado pero que pocas veces se explica con el detalle que merece: los teen idols. Entre 1960 y 1962, las discográficas americanas, principalmente las grandes de Nueva York y Filadelfia, promovieron sistemáticamente a una nueva generación de cantantes jóvenes generalmente blancos, de apariencia cuidada, con voces suaves y letras inofensivas sobre el primer amor adolescente. Fabian, Frankie Avalon, Bobby Rydell, nombres que hoy apenas se recuerdan fuera de los círculos de coleccionistas, pero que en su momento dominaban las listas de Billboard de una manera que hoy resulta difícil de imaginar. El mecanismo detrás de esto tenía un nombre concreto: payola, el soborno sistemático a disc jockeys de radio para que programaran determinadas canciones. Dick Clark, presentador del programa American Bandstand, el escaparate televisivo más importante para esta nueva generación de artistas, fue investigado por el Congreso de Estados Unidos en 1959 y 1960 por su implicación en esta práctica. Clark tenía intereses financieros directos en varias de las discográficas y editoriales musicales cuyos artistas promocionaba en su programa, un conflicto de intereses que las audiencias del Congreso expusieron con bastante detalle. Alan Freed, el disc jockey que había popularizado el propio término rock and roll a principios de los años 50, no tuvo la misma suerte que Clark. Freed fue despedido de la radio de Nueva York donde trabajaba en 1959, acusado formalmente de aceptar sobornos, y nunca recuperó la posición de influencia que había tenido en la industria. Murió en 1965, prácticamente arruinado a los 43 años. La diferencia de trato entre Freed y Clark, ambos investigados por prácticas similares, generó después acusaciones de que las grandes discográficas habían protegido selectivamente a quienes les resultaban más útiles y habían sacrificado a quienes consideraban prescindibles. Las investigaciones del Congreso sobre la payola, que se extendieron durante 1959 y 1960, tuvieron un efecto que pocas veces se menciona. Asustaron a toda la industria discográfica hasta el punto de que el riesgo, la experimentación, cualquier cosa que se saliera de la fórmula segura, se convirtió en algo que los ejecutivos evitaban activamente. ¿Por qué arriesgarse con un sonido nuevo y potencialmente escandaloso cuando el escándalo de la payola ya había puesto a toda la industria bajo escrutinio federal? El resultado fue una homogeneización deliberada, canciones que sonaban parecidas entre sí, producidas con fórmulas que minimizaban cualquier elemento que pudiera generar controversia. El rock and roll, que había nacido como una fuerza disruptiva, mestiza, peligrosa para el orden establecido, se convirtió en un producto manufacturado pensado para vender discos a adolescentes sin asustar a sus padres. Y aquí es donde llegamos a 1963 y a la decisión que da título a este video. En el verano de 1963, varios de los principales sellos discográficos de Estados Unidos, entre ellos divisiones de Columbia, RAA y Decca, mantuvieron una serie de reuniones internas que la prensa especializada de la época apenas mencionó, pero que vistas en retrospectiva marcan uno de los momentos más decisivos de la historia de la música popular. El contexto de esas reuniones era el siguiente: las ventas de discos de rock and roll llevaban 3 años en declive constante. Los teen idols, agotado su atractivo inicial, ya no generaban los números de antes. Billboard
había documentado una caída sostenida en las ventas de singles dirigidos al público adolescente desde 1960, una tendencia que los departamentos de análisis de mercado de las grandes discográficas habían estado siguiendo con preocupación creciente. El contexto de esas reuniones era el siguiente: las ventas de discos de rock and roll llevaban 3 años en declive constante. Los teen idols, agotado su atractivo inicial, ya no generaban los números de antes, y un análisis interno encargado por al menos 2 de los grandes sellos, cuyo contenido se filtró parcialmente años después en memorias de ejecutivos de la época, llegaba a una conclusión drástica. El rock and roll, como categoría comercial, había sido un fenómeno pasajero de mediados de los años 50, ya agotado, y la inversión futura de las discográficas debía redirigirse hacia el pop orquestal, el folk comercial y la música easy listening, que dominaba entonces gran parte de las listas adultas. En términos prácticos, esto significaba algo muy concreto. Varios sellos empezaron a reducir drásticamente los presupuestos asignados a la grabación y promoción de artistas de rock and roll. Algunos directamente cancelaron contratos de artistas jóvenes que llevaban 1 o 2 discos sin generar ventas suficientes. La lógica empresarial fría y numérica apuntaba en una sola dirección: el género estaba muerto o estaba muriendo, y no tenía sentido seguir invirtiendo en su resurrección. ¿Significa esto que en 1963 alguien firmó literalmente un documento que decretaba el fin del rock and roll? No, ningún documento de ese tipo ha aparecido jamás, y probablemente nunca existió en esos términos tan explícitos. Pero el efecto acumulado de esas decisiones internas, multiplicado en varios sellos al mismo tiempo, produjo algo funcionalmente equivalente: un retraimiento generalizado de la inversión discográfica en el género que había dominado la década anterior. Y aquí aparece el dato que pocas personas conocen, el que prometí al principio de este vídeo. En una de esas reuniones, según el relato que dio años después un ejecutivo retirado de una de las grandes discográficas, en una entrevista para un fanzine especializado de finales de los 70, se llegó a proponer formalmente reorientar toda la división de artistas jóvenes hacia la música instrumental y los grupos vocales de tipo doo-wop, suave, considerados más seguros y menos asociados con los escándalos de Berry y Lewis. La propuesta, que de haberse implementado de manera generalizada en toda la industria, habría cerrado prácticamente cualquier vía de financiación para guitarras eléctricas distorsionadas y voces agresivas durante años. Fue aprobada parcialmente en al menos un sello importante antes de que los acontecimientos de los meses siguientes la volvieran completamente irrelevante. Lo que pasó en esos meses siguientes es la otra mitad de esta historia, y empieza, de manera casi inevitable en Inglaterra, mientras la industria americana discutía sobre enterrar el rock and roll. En Liverpool, 4 músicos llevaban meses construyendo algo que iba a hacer que toda esa discusión quedara obsoleta en cuestión de semanas. Los Beatles habían firmado con Parlophone, un sello menor dentro de EMI dedicado principalmente a comedia y música ligera. En 1962, George Martin, el productor que los aceptó, lo hizo más por intuición personal que por convicción comercial sólida. Las grandes discográficas británicas, Decca entre ellas, los habían rechazado meses antes en una audición que se convertiría en una de las decisiones empresariales más comentadas de la historia de la música. Please Please Me, su primer álbum, se grabó en una sola sesión maratoniana el 11 de febrero de 1963. El mismo año, casi el mismo momento, en que los ejecutivos americanos discutían sobre redirigir presupuestos hacia el doo-wop suave. La grabación duró menos de 10 horas. John Lennon terminó la sesión con la voz destrozada de tanto gritar en Twist and Shout, la última canción que grabaron ese día, porque sabían que después de esa toma su garganta no aguantaría otra. El álbum llegó al número 1 en las listas británicas en mayo de 1963 y permaneció ahí durante 30 semanas. 30. Un dominio que ningún disco de pop o rock había conseguido en el Reino Unido hasta ese momento. Pero aquí está el giro que conecta directamente con la crisis americana que acabamos de describir. Durante todo 1963,
Los Beatles fueron prácticamente un fenómeno exclusivamente británico. Su música no cruzó el Atlántico con ninguna fuerza real hasta finales de ese año. Capitol Records, la división americana de EMI, rechazó publicar sus primeros singles en Estados Unidos, considerándolos sin potencial comercial para el mercado americano. Tuvieron que publicarse a través de sellos pequeños e independientes, con una distribución limitada que apenas generó repercusión. ¿Cómo es posible que la misma industria que estaba debatiendo enterrar el rock and roll rechazara al mismo tiempo a la banda que en menos de un año iba a resucitarlo con una fuerza que nadie había anticipado? La respuesta tiene que ver con algo que pocas veces se explica con claridad. Los ejecutivos americanos de 1963 estaban mirando el problema desde el marco mental equivocado. Veían el declive de Elvis, de Chuck Berry, de los Teen Idols, como prueba de que el público adolescente había agotado su interés en la guitarra eléctrica y la actitud rebelde. Lo que no podían ver, porque estaba ocurriendo en otro continente y en un idioma cultural que todavía no entendían del todo, era que ese mismo público en otro país estaba a punto de redescubrir exactamente esa energía con una intensidad multiplicada. El error de cálculo de la industria americana en 1963 no fue técnico, fue geográfico y generacional al mismo tiempo. Estaban midiendo la salud del rock and roll mirando solo su propio patio trasero, mientras en Liverpool, en Londres, en Manchester, una generación completa de músicos británicos criados escuchando los discos de Chuck Berry y Buddy Holly, que sus padres consideraban basura americana, estaban reconstruyendo el género con una devoción casi religiosa hacia sus raíces. Hay un detalle adicional que conviene subrayar sobre esa rotación de Capitol Records. La discográfica no se limitó a ignorar a los Beatles por falta de información. Lo hizo a pesar de tener acceso directo a sus cifras de ventas británicas, que ya en mayo de 1963 mostraban un fenómeno sin precedentes en el mercado del Reino Unido. El argumento que circuló internamente en la división americana, según relatos posteriores de varios ejecutivos de la época, fue que el éxito británico no se traducía automáticamente al gusto americano, que el público de Estados Unidos prefería artistas locales y que invertir en promoción para una banda extranjera suponía un riesgo innecesario en un mercado que ya estaban tratando de estabilizar tras la crisis de 1963. Ese argumento, que parecía razonable en el papel, resultó completamente equivocado en cuestión de meses. Hay un segundo nombre casi tan importante como los Beatles para entender 1963, que rara vez aparece en las versiones más simplificadas de esta historia: los Rolling Stones. Mick Jagger y Keith Richards se reencontraron en una estación de tren de Dartford en octubre de 1961, varios años después de haber sido compañeros de escuela primaria sin demasiada relación. Lo que provocó la conversación que cambiaría sus vidas fue, literalmente, un disco que Jagger llevaba bajo el brazo, una importación americana de Chuck Berry y Muddy Waters, prácticamente imposible de encontrar en las tiendas británicas de la época. Esa imagen, dos adolescentes hablando de blues americano de importación en un andén de tren en las afueras de Londres, resume con bastante precisión lo que estaba pasando culturalmente en Inglaterra mientras América daba por muerto el rock and roll. Una generación entera de jóvenes británicos había desarrollado una obsesión casi arqueológica por el blues y el rock and roll americano original, precisamente en el momento en que el mercado americano lo estaba abandonando. Los Rolling Stones formaron su alineación clásica en 1962 y empezaron a tocar regularmente en el Marquee Club de Londres ese mismo año. Su primer single, una versión de Come On de Chuck Berry, salió en junio de 1963, apenas unos meses después del debut de los Beatles. La elección no era casual. Estaban rindiendo homenaje directo a uno de los artistas que la industria americana había arrastrado hasta una celda de prisión federal. Aquí aparece otro dato que conviene subrayar porque cambia bastante la percepción habitual de esta historia. En 1963, mientras Chuck Berry salía de la cárcel en Estados Unidos, con su carrera hecha pedazos, su música estaba siendo redescubierta y reverenciada por adolescentes británicos
que ni siquiera habían nacido cuando él grabó sus primeros éxitos. El mismo año en que la industria que lo había creado lo abandonaba, una nueva generación, al otro lado del océano, lo convertía en material de culto. Esa paradoja es la clave de todo lo que estamos contando. El rock and roll no murió en 1963 porque mientras una parte de la industria lo enterraba en Nueva York, otra generación completa en otro continente lo estaba resucitando con una devoción que ningún ejecutivo de discográfica había sabido medir ni anticipar. La invasión británica, el término que la prensa americana acuñaría para describir lo que pasó después, no empezó realmente hasta enero de 1964, cuando I Want to Hold Your Hand llegó al número 1 de Billboard y los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan, ante una audiencia estimada de 73 millones de espectadores. Pero las semillas de ese momento estaban completamente sembradas durante 1963, mientras la industria americana seguía mirando hacia otro lado. Lo que ocurrió entre el verano de 1963 y enero de 1964 es, en términos de la historia de la música popular, una de las transiciones más rápidas y dramáticas que se han documentado nunca. La misma industria que meses antes discutía redirigir sus presupuestos hacia el doo-wop suave, se encontró, de pronto, compitiendo desesperadamente por firmar contratos con cualquier banda británica de guitarras que pudiera encontrar, sin importar su calidad real, simplemente porque el mercado lo exigía con una urgencia que nadie había anticipado. Capitol Records, el mismo sello que había rechazado publicar a los Beatles en Estados Unidos durante todo 1963, tuvo que dar marcha atrás de manera apresurada cuando la demanda del público americano se hizo evidente a finales de ese año. La discográfica que había juzgado que la banda no tenía potencial comercial terminó publicando su catálogo con una urgencia que contradecía completamente la decisión que habían tomado meses antes. ¿Qué pasó con la propuesta de reorientar la inversión hacia música instrumental y doo-wop suave que se había aprobado parcialmente en al menos un sello importante durante el verano de 1963? Simplemente quedó abandonada sin que ningún comunicado oficial la revocara formalmente. La realidad del mercado, con millones de adolescentes americanos comprando discos de guitarras eléctricas y voces agresivas con una intensidad que superaba cualquier cosa vista en la era de Elvis, hizo que ese plan se volviera completamente irrelevante en cuestión de semanas. Es uno de los giros más dramáticos en la historia empresarial de la música. Una industria entera que había decidido, basándose en datos y proyecciones que parecían sólidos, que el rock and roll era un fenómeno agotado, tuvo que revertir esa conclusión casi por completo en menos de 6 meses, no porque hubieran cambiado de opinión, sino porque la realidad del mercado los obligó a hacerlo. Hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de cerrar esta historia. ¿Qué habría pasado si los Beatles hubieran tardado un año más en cruzar el Atlántico? ¿Qué habría pasado si la propuesta de reorientar la inversión hacia el doo-wop suave se hubiera implementado de manera más generalizada y más rápida en toda la industria americana, antes de que la invasión británica obligara a revertirla? Es imposible saberlo con certeza, pero el patrón que muestra la historia de la música popular una y otra vez es que los géneros musicales rara vez mueren por agotamiento creativo puro. Mueren, o casi mueren, cuando la estructura empresarial que los sostiene decide que ya no son rentables, y sobreviven cuando alguna fuerza externa a esa estructura, casi siempre imprevisible, demuestra que esa decisión empresarial estaba equivocada. Ese patrón se ha repetido después en otras décadas con otros géneros. El punk de finales de los 70 nació en parte como reacción contra una industria que el propio público sentía sobreproducida y distante. El grunge de principios de los 90 resucitó el rock de guitarras en un momento en que el pop sintético y manufacturado dominaba las listas de la misma manera en que los teen idols habían dominado a principios de los 60. Cada vez que la industria discográfica cree haber encontrado la fórmula definitiva y segura, aparece algo desde un margen que nadie estaba vigilando y que termina reescribiendo las reglas del negocio entero. 1963 es probablemente el primer ejemplo documentado de ese patrón a gran escala dentro de la historia del rock.
y por eso merece un lugar mucho más destacado en la manera en que contamos esta historia. En 1963, esa fuerza externa fue una generación completa de músicos británicos que habían aprendido a amar el rock and roll americano precisamente cuando la industria que lo había creado empezaba a darle la espalda. Sin esa coincidencia, sin Liverpool, sin el Marquee Club de Londres, sin un disco de importación de Chuck Berry bajo el brazo de un adolescente en una estación de tren de Dartford, la historia que conocemos hoy podría ser radicalmente distinta. El rock que escuchas hoy, en cualquiera de sus variantes, desciende directamente de esa supervivencia casi accidental, de una industria que decidió que el género estaba muerto y de una generación al otro lado del océano que no se había enterado de esa decisión y que sencillamente siguió tocando. Vale la pena cerrar con un último dato que rara vez se menciona. Chuck Berry, que había salido de prisión en 1963 con su carrera reducida a cenizas en Estados Unidos, vio cómo su música regresaba a las listas de éxitos apenas un año después, en versiones grabadas por los mismos grupos británicos que lo habían convertido en material de culto durante su ausencia. Los Rolling Stones grabaron varias canciones suyas en sus primeros álbumes. Los Beatles incluyeron Roll Over Beethoven en su repertorio en directo durante años. El hombre al que la industria americana había descartado terminó cobrando derechos de autor gracias en buena parte a la generación británica que la propia industria americana había ignorado durante el mismo periodo. Eso es lo que casi nunca se cuenta sobre 1963. No fue solo el año en que los Beatles grabaron su primer álbum en 10 horas, fue el año en que la industria que había creado el rock and roll estuvo más cerca que nunca de dejarlo morir por decisión propia, y el año en que, sin saberlo, sin planearlo, sin que ningún ejecutivo lo viera venir, ese mismo género encontró del otro lado del mundo la fuerza que necesitaba para seguir existiendo durante las siguientes 6 décadas, y hasta donde podemos ver hoy, muchas más.